El plan de batalla para la oración. Capítulo 1. El legado de la oración. Oh tú que escuchas la oración, hasta ti viene todo hombre. Salmo 65, versículo 2. La oración tiene todo el alcance del poder de Dios. Es un don hermoso, misterioso y que inspira reverencia. No hay mayor privilegio que poder hablar personalmente con el Dios Todopoderoso y que Él atienda nuestro ruego. No hay problema al que la oración no pueda hacerle frente, porque nada es demasiado difícil o imposible para Dios. Y no hay mejor legado que podamos dejar que el de la fidelidad en la oración. Entonces, no debería sorprendernos descubrir que, en la Biblia, los hombres y las mujeres más exitosos en lo espiritual siempre fueron personas de oración. Abraham caminó por fe, pero fue guiado en oración. Y las naciones del mundo nunca fueron las mismas gracias a esto. La intercesión de Isaac a favor de su esposa estéril dio como resultado el nacimiento de Jacob, que se transformó en el padre de la nación de Israel, de acuerdo a Génesis 25:21. Moisés habló con Dios como habla un hombre con su amigo, y recibió la guía y la revelación del Señor para sus decisiones en el liderazgo. Éxodo 33:11 dice: Entonces el Señor hablaba a Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Después regresaba Moisés al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su ayudante, no se apartaba de la tienda. El mundo todavía tiene la Torá, o sea, la ley, y los 10 mandamientos gracias a esto. David hablaba con Dios tarde, mañana y mediodía, como nos lo revela el Salmo 55:17. Y esta práctica lo llevó a escribir el libro más largo de la Biblia. Los salmos contienen un sinnúmero de oraciones apasionadas en forma de canción. Las intercesiones de Nehemías hicieron que Israel reconstruyera milagrosamente los muros de Jerusalén en tiempo récord. Puedes visitar esta ciudad, como nosotros hemos hecho, y ver una parte del muro de Nehemías que sigue en pie hasta hoy. Daniel valoraba tanto su tiempo con Dios que lo consideraba una prioridad 3 veces al día, y estuvo dispuesto a sacrificar su vida antes de abandonar su tiempo de oración. Desde José hasta Jeremías y de Ana a Oseas, la Escritura está repleta de personas que descubrieron que Dios verdaderamente escucha y responde a los que se acercan a Él con fe. Elías fue un ejemplo vivo de la oración respondida y se transformó en una inspiración para los creyentes del Nuevo Testamento. Santiago capítulo 5 del verso 16 al 18 nos revela: Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La súplica en oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Sin embargo, el modelo y el maestro supremo de la oración sigue siendo Jesucristo. Después de su nacimiento, a Jesús y a su familia los recibió en el templo Ana, una viuda que servía al Señor en oración día y noche. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, se levantó de las aguas del bautismo. Los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió mientras Él oraba. Lucas 3, 21 y 22 dicen: Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado,
Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Antes de elegir a sus discípulos, Jesús pasó la noche orando a Dios. Mientras lo seguían, ellos fueron descubriendo su hábito privado de levantarse temprano y orar antes de que saliera el sol. Marcos 1:35 dice: Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario, y allí oraba. Incluso mientras su popularidad aumentaba exponencialmente, a menudo, de acuerdo a Lucas 5, 15 y 16, él se retiraba a lugares solitarios y oraba. El primer sermón completo de Jesús que se registra en la Escritura explica los principios básicos de la oración. Mateo capítulos 5, 6 y 7. Jesús les enseñaba y desafiaba a sus seguidores a velar y orar, Marcos 14:38, y a orar en lugar de darse por vencidos, Lucas 18:1. Enojado, sacó a los cambistas del templo gritando: Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, Mateo 21:13. El Señor le regaló al mundo el modelo de oración más maravilloso de todos los tiempos, Mateo 6 del 9 al 13. Y, más adelante, pronunció la oración sacerdotal más poderosa de la historia, Juan capítulo 17. Antes de ser traicionado y crucificado, Jesús se arrodilló a solas en el huerto de Getsemaní y oró de manera tan profunda y desesperada que su sudor se transformó literalmente en grandes gotas de sangre. Lucas 22:44. Incluso mientras sufría y agonizaba sobre la cruz, oró en voz alta 3 veces antes de exhalar su último aliento. Más adelante, luego de ascender al cielo, envió a su Espíritu para que llenara a los creyentes y nos llamara específicamente a una oración más eficaz. Romanos 8, versos 15 y 16 dice: Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, como nuestro sumo sacerdote, Jesús está a la diestra del Padre y vive intercediendo por nosotros. Hebreos 7 del 23 al 28. Andrew Murray escribió, abro comillas: La vida y la obra de Cristo, su sufrimiento y su muerte, se fundaron sobre la oración. Depender totalmente de Dios el Padre, confiar en Él, recibir de Él y rendirse a Él. Tu redención fue posible gracias a la oración y la intercesión. La vida que Jesús vivió por ti y que vive en ti es una vida que se deleita en esperar en Dios y recibir de su parte. Orar en su nombre es orar como Él oró. Cristo es nuestro ejemplo porque es nuestra cabeza, nuestro Salvador y nuestra vida. En virtud de su deidad y de su Espíritu, puede vivir en nosotros. Podemos orar en su nombre porque permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Cierro comillas. El inicio de la Iglesia del Nuevo Testamento y de toda la historia cristiana solo puede entenderse a través de la lente de la oración poderosa. Pedro se apoyaba en esto en forma constante y Pablo era prácticamente adicto a la oración.
Filipenses 1, 4 y 5. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Primera de Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. Los misioneros cristianos más conocidos de la historia fueron hombres y mujeres de oración. Hudson Taylor causó un impacto sin precedentes en China a fines del siglo XIX, al establecer la misión al interior de China. Inauguró 125 escuelas y llevó a miles de personas a la fe en Cristo. En un libro que escribieron su hijo y su nuera, ellos revelaron que el secreto espiritual de Hudson Taylor era que caminaba en obediencia y cercanía a Dios en oración. Howard Taylor escribió sobre su padre: durante 40 años, el sol no salió en China ni un día sin que Dios lo encontrara de rodillas. En Inglaterra, un hombre humilde llamado George Muller estuvo al frente del orfanato Ashton Down en Bristol y cuidó a más de 10,000 huérfanos a lo largo de su vida. Lo hizo sin pedirle dinero a nadie. Oraba en secreto y observaba cómo Dios proveía en público. Cuando murió, había registrado relatos detallados de más de 50,000 respuestas documentadas a la oración en sus diarios. Su ejemplo y sus enseñanzas sobre la oración han bendecido a millones de personas en todo el mundo. Una de ellas fue el gran predicador inglés Charles H. Spurgeon. Miles se reunían cada semana a escuchar los mensajes poderosos y explicativos de este príncipe de los predicadores, como se le conoce, quien enseñó y escribió mucho sobre el poder de la oración. Cuando llegaban visitas a su iglesia de New Park Street, solía llevarlos a la sala de oración en el sótano, donde había gente fiel de rodillas que intercedía a Dios por Spurgeon y su comunidad. Spurgeon declaraba: esta es la central eléctrica de esta iglesia. En Estados Unidos, Juan Wesley y Jonathan Edwards ayudaron a iniciar los grandes avivamientos del siglo XVIII que cambiaron radicalmente la cultura norteamericana y la llevaron de una maldad desenfrenada a una contagiosa búsqueda de Dios. Su estrategia incluía predicar la palabra de Dios mientras se llamaba a los creyentes y se los unía en una oración sincera y extraordinaria. Y estos ejemplos son solo una gota en el océano de personas que, a través de los años, han descubierto y experimentado a Dios de rodillas. Cada uno ha recibido un rico legado del poder y la importancia de la oración, tanto en la Escritura como en la historia cristiana. Cada generación necesita creyentes valientes que confíen en Dios y en su palabra, que tomen la antorcha de la intercesión y continúen así el poderoso legado de pararse fielmente en la brecha y buscar su corazón en oración. Esperamos que cada capítulo de este libro enriquezca tu relación con el Señor y te prepare para caminar más cerca de Él mientras te transformas en un guerrero de oración más comprometido y eficaz para su gloria. Ningún programa o encuentro religioso, esfuerzo político o causa humanitaria puede superar el maravilloso poder de lo que Dios es capaz de hacer en respuesta a las oraciones de su pueblo. ¿Qué sucedería si los creyentes y las iglesias de hoy imitaran a los grandes personajes bíblicos y de la historia cristiana y comenzaran a orar con poder y eficacia? ¿Y si decidiéramos ponernos a cuentas con Dios y comenzáramos a buscar su rostro con humildad y fe para un avivamiento y un despertar espiritual, como sucedió durante el primer y segundo gran avivamiento?
¿Qué podría hacer Dios a través de nosotros? ¿A través de ti? ¿Estás listo para orar por esto? Oremos. Padre, vengo a ti y te doy gracias por el gran legado de oración que nos has dejado. Te pido que derrames tu Espíritu Santo sobre mí y sobre tu iglesia. Atráeme a un caminar diario y más íntimo contigo. Que la oración se vuelva tan natural para mí como respirar, y que puedas obrar a través de mis oraciones para ayudar a que venga tu reino y se haga tu voluntad en mi corazón, mi hogar y mi generación. En el nombre de Jesús. Amén.